8 de la mañana, 10 minutos, seguimos en Enterate Verano, ya estamos con la primera invitada del día aquí en el piso, Anaí Rodríguez, secretaria general de Adiunt. Anaí, querida, ¿cómo te va? Buen día, gracias por visitarnos. Hola. En el piso. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos y por dar este espacio también para hablar sobre la universidad y la docencia universitaria. Vos sabés que dentro de toda la data, lo que pudimos hablar, entre ajustes técnicos, lo que pudimos hablar antes de arrancar el bloque, hay un concepto que flota más allá del presente, es el efecto arrastre. Sí. Que el sector representado por Adiunt, el docente universitario, no es que esté experimentando, está sufriendo en su bolsillo. Te diría que en la dignidad del desarrollo de la tarea profesional. Qué complicado que es ser docente universitario. Así es. Hoy el salario del docente universitario cayó 20 años atrás. Se considera, algunos estudios plantean, de que lo que nosotros cobramos en diciembre del 2025 representa la mitad de un salario de noviembre del 2015 y es el salario más bajo en 20 años. Incluso dentro de este gobierno hemos perdido aproximadamente nuestro salario, nuestro poder adquisitivo cayó un 33,8%, es decir, prácticamente 7 salarios. Es decir, que estamos frente a un gobierno que no ha confiscado el salario de la docencia universitaria. Por eso hoy la docencia universitaria tiene que recurrir a múltiples empleos, emplearse en el sector privado o directamente, tratar de abandonar la docencia y emigrar a otro tipo de trabajo porque realmente con el salario de la docencia universitaria no se vive. Es imposible. Un docente que recién entra a la carrera, a ser profesor en la UNT, ¿cuánto cobra con dedicación mínima? Mira, un docente de dedicación simple está aproximadamente cobrando 200.000 pesos. Un auxiliar, dedicación simple. Después, un jefe de trabajo práctico, dedicación simple, está cobrando 243.000 pesos aproximadamente. Si vamos a una dedicación exclusiva, puede llegar, una dedicación semi-exclusiva puede llegar a los 300.000, una dedicación exclusiva quizás 500.000 pesos. Es decir, que son, digamos, los menos, porque nosotros tenemos la realidad que la docencia universitaria hay una base muy grande de docentes con categoría simple o semi. Es decir, que hoy tenemos salario y podemos afirmar docentes cobrando salarios de pobreza, que no llegan al 1.000.000 de pesos y que tienen que recurrir a múltiples empleos o tomar horas de diferentes, digamos, ámbitos, incluso dentro de las facultades, dentro de las universidades o en las escuelas preuniversitarias para poder llegar a fin de mes. A mí con 40 años me toca por segunda vez en mi vida, antes era taxista, ahora es el Uber, ver docente universitario en Uber. Antes era el docente universitario que además era taxista, ahora el docente universitario que para lograr una diferencia, nada, se tiene que subir al auto con todo el orgullo y el honor, la honorabilidad que involucra un laburo, por supuesto, pero también hacer eso, a ser chofer. Exactamente, para poder llegar a completar, digamos, si tenés una carga familiar, si tenés familia a cargo y todo lo demás, tenés que tener otro tipo de empleo para poder llegar a fin de mes. Y no tan solo en la docencia, también estamos hablando de la investigación. Recordemos de que este gobierno redujo los planes de investigación, redujo el presupuesto destinado al fomento de la investigación. Hoy un investigador no puede publicar su trabajo dentro de la Argentina o en el exterior porque no tiene financiamiento nacional. Es decir, que o tiene que emigrar de país para poder seguir desarrollando su actividad o dedicarse a otra cosa para poder financiar su proyecto de investigación, su publicación, etcétera. Nosotros, si vemos el presupuesto que fue aprobado el año pasado para el funcionamiento de las universidades este año, no tan solo afecta a los salarios, sino afecta el presupuesto en su conjunto, el funcionamiento de las universidades y también va a afectar al movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque el presupuesto aprobado se redujo un 70% para becas y ayudas estudiantiles, ya venimos de un recorte de becas importante, esto va a generar más deserción. Las condiciones de vida de un estudiante se empeora, sobre todo si es de otra provincia, si tiene que alquilar, pagar el transporte que también está subiendo y todo lo demás, y no tiene ningún tipo de ayuda ni de fomento para permanecer o estudiar una carrera universitaria, indudablemente va a afectar.
las universidades se van a ver afectadas por el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, que incluso recordemos de que el año pasado, en diciembre, la justicia sacó un fallo donde avalaba y planteaba que el Poder Ejecutivo debía implementar la ley de financiamiento universitario frente a una negativa del gobierno por aplicarla. Bueno, hace una semana Adorni distribuyó los créditos para los fondos para el presupuesto y no contempla la ley de financiamiento universitario. Es decir, que vamos a un 2026, o sea, todavía las facultades están cerradas, las escuelas preuniversitarias ¿empiezan las clases? Están cerradas, abren el 2 de febrero, pero las clases, bueno, está en duda si va a comenzar o no el ciclo lectivo. Desde la ADIUN, indudablemente, nosotros lo hemos discutido desde diciembre, incluso antes, que bajo este escenario no están las condiciones para comenzar las clases. Y no tan solo para no comenzar, y ese es un debate que tenemos en términos nacionales con otros sindicatos, con el Frente Sindical, porque no es lo mismo decir el no inicio con un paro de 24 o de 72 horas o de 48 horas a decir no inicio del ciclo lectivo, que en todas las facultades es de distinta fecha, que las escuelas preuniversitarias arrancan en marzo, las facultades por ahí en abril, en otras universidades en distinta fecha, pero se trata de una fecha para el inicio, sí, de un proceso que nosotros consideramos que tiene que ser de huelga general educativa. Un plan de lucha contundente. Algo en serio. Sí. Con paros de 48 horas este gobierno no le hace cosquilla. Una marcha, bueno, tiene su impacto, pero esto tiene que ser trabajado desde ahora con el movimiento estudiantil, porque indudablemente acá no se trata únicamente de los salarios docentes. Y a los estudiantes, porque durante todo el año hubieron paros, durante todo el 2025 diferentes paros, pero hay estudiantes que no comparten esa visión de frenar las actividades o mismas facultades. En la Quinta tenemos varios ejemplos de que las clases, a pesar de que los gremios dicen hay paro, siguen dictando clases. ¿Qué se les dice a los estudiantes que no están de acuerdo con estas medidas o que no la ven como beneficiaria para ellos? Bueno, nosotros hemos tratado y estamos haciendo un esfuerzo para tratar de desde ahora abrir la discusión. Ajá. No esperar hasta que comiencen las clases, claro. No esperar hasta que abran las facultades. Por eso ahora en enero, que estamos los docentes de vacaciones, estamos durante el receso, queremos empezar a abrir el debate sobre lo que se viene para el 2026. Porque acá, en realidad, el presupuesto nos afecta a todos. No es tan solo, por eso insisto, no es tan solo lo salarial. El hecho de que no van a haber becas, no va a haber fomento para la investigación, no va a haber fomento incluso para terminar una carrera universitaria, más sumado a las condiciones de vida que se van a agravar, indudablemente hay una inflación en curso y nosotros este año, bueno, el gobierno tiene que pagar la deuda, tiene fechas para pagar la deuda en pesos y en dólares, y de algún lado va a tener que sacar la plata. Y la plata la va a sacar ajustando mucho más al pueblo trabajador, ajustando mucho más a la población, porque tiene que presentar un país con superávit fiscal, un país que logre, no logre una situación peor de la que está. Entonces, vamos a entrar sumado que febrero está el debate de la reforma laboral, que esto desde ya nos va a afectar a todo el conjunto de trabajadores. Nosotros desde la ADIUM vamos a impulsar y vamos a tratar de coordinar una movilización conjunta, porque esta reforma es una reforma de carácter fascista que viene a eliminar las conquistas que la clase trabajadora argentina logró con mucho esfuerzo y muchas luchas. En el caso de la docencia universitaria, bueno, además de todas, las pérdidas y ataques hacia la clase trabajadora en su conjunto, nos afecta en el tema de la organización, el impedimento de asambleas, el impedimento de organizar una medida de lucha, pero también ataca directamente, por ejemplo, a las jubilaciones de privilegio, las llamadas jubilaciones de privilegio, que son de la docencia en su conjunto. Y otras medidas que ataca, a los convenios colectivos, es decir, destruir las organizaciones sindicales que estamos en lucha o que nos tratamos de organizar frente a los atropellos de los distintos gobiernos de turno. Entonces, es una reforma gravísima que nosotros la vamos a combatir.
el mismo día que se trata la reforma, se trata la ley de glaciares. Sí. Esperamos que, y eso vamos a exigir, que la Universidad Nacional de Tucumán saque un pronunciamiento con respecto a esto. ¿Y por qué digo la Universidad Nacional de Tucumán? Porque acá tenemos un vínculo directo con la minera, las mineras. IMAD, sí. Recordemos que Sí, tenemos sí. el IMAD. Sí. Entonces, vamos a exigir que la universidad se pronuncie respecto a la ley de glaciares. No queremos la ley de glaciares, como tampoco queremos ningún convenio con ninguna minera contaminante que afecte, digamos, la vida de los pueblos, digamos, de los valles y el pueblo en su conjunto. Entonces, en febrero va a tener la característica de que va a ser un mes para organizarnos en asamblea, organizar el debate, tratar de abrir un vínculo con los estudiantes que, bueno, es muy difícil, pero lo vamos a intentar, incluso en las facultades, donde por ahí no hay un mayor acompañamiento a las medidas de fuerza, y abrir el debate y la movilización frente a estas acciones que está tomando como iniciativa el gobierno, que consideramos que va a atacar al conjunto de la clase trabajadora, que es la reforma laboral, que es la ley de glaciares y que, bueno, es la pelea también por un incremento salarial y la preparación de la huelga general educativa, que es la preparación del no inicio en las universidades. O sea, ese es como el objetivo principal, el no comienzo de las clases. No es decir, un paro. No comienzan. No, es por lo menos la intención o el debate que recorrieron las últimas asambleas de la ADIUN. Indudablemente no somos acá los únicos. ¿Y tienen contacto con autoridades del rectorado? Porque este año también, si no me equivoco, hay elecciones para rector y vice de acá de la UNT. ¿Tienen algún tipo de diálogo de decir, bueno, podemos hacer algo más en conjunto o dar este tipo de pelea desde ese lado? A ver, sí, nosotros tenemos el debate en paritarias locales Sí, y sí, todo sí. lo demás. Pero a ver, yo cuando planteo que no es únicamente acá la ADIUN o Tucumán, digamos, la que va a impulsar la huelga, esto tiene que ser, si vamos a una huelga general educativa, tiene que ser a nivel nacional, Ujú. ¿sí? Se tiene que impulsar en todas las universidades. Nosotros tenemos un debate dentro de nuestra federación y también con docentes que integran asociaciones de base de otras federaciones y docentes autoconvocados que, que deciden salir a la lucha. Entonces, nosotros vamos a organizar, y eso es lo que queremos, un debate en el mes de febrero para poder tratar de tomar contacto, porque tenemos que tomar una iniciativa de conjunto. Acá, por más que nosotros, digamos, desde la ADIUN queremos que acá organizar una huelga, organizar el no inicio, bueno, va a depender también del estado de ánimo de la docencia en su conjunto a nivel nacional, de la comunidad educativa a nivel nacional, y si podemos llevar adelante una acción de conjunto, una acción unificada que tendrá que ser contundente, como son las medidas que viene aplicando este gobierno, de manera contundente. Por último, Nay, primero agradecerte el tiempo. Sabemos que estás también vos con agendas y actividades y cosas propias de lo que te va delegando la actividad en el mundo gremial y la actividad de ADIUN. Ahora, vos sabés que en la década del 90, acá te habla un hijo de empleados públicos que tuvo un techo y comida y pudo ir al colegio gracias a que el papá y la mamá trabajaban en el sector público, en el subsidio de salud. En la década del 90, en la gobernación de Parito Ortega, de Ramón Bautista Ortega, si no me equivoco, empieza a flotar con mucha presencia la idea de privatizar la obra social de la provincia, los trabajadores estatales, que es el subsidio de salud. Y en esa idea de privatización sobrevolaba claramente el concepto de, bueno, todos estos se van, de despedir gente, ni más ni menos, dejar cesantes, retiros voluntarios y toda la cuestión. Y me acuerdo que era en casa ayudar a mamá y a papá, sobre todo a mi vieja, a armar afiches, cartulinas para ir a Plaza Independencia que hace gobierno a protestar. Y mi mamá nos decía, nosotros le tenemos que explicar a la gente. Tenemos que explicarle a la gente por qué está mal lo que quieren hacer y por qué salimos a protestar y que no los queremos molestar a ellos. No es que el paro nuestro es para cagarle la vida al afiliado, sino por defenderlo también a ellos. Y me decía eso de, yo cuando la iba a ver a laburar, nos llevaba al trabajo, verla hablando con los afiliados y explicarles el por qué, porque tenían las cartulinas pegadas y toda una historia. Bueno, ¿por qué te planteo todo este escenario previo a la pregunta? Porque me parece importante que le expliques a la gente por qué es importante el reclamo, la protesta y pensar en un plan de lucha. ¿Por qué desde ADIUN le dicen, tanto al estudiante universitario, pero a la comunidad en general, que es importante la lucha que están sosteniendo ustedes? ¿Por qué?
Hoy el gobierno está destruyendo la educación pública. Y no estoy hablando únicamente de la universidad, estoy hablando de la educación pública en su conjunto. Está frente a un ataque feroz hacia los trabajadores y hacia la educación en su conjunto. Si no nos organizamos para enfrentar estas acciones, que no va a ser con una marcha, no va a ser con un cartelazo, un corte de calle, ni un paro de 24 horas que podamos hacer, sino una pelea de conjunto de la sociedad y del pueblo argentino, esto no lo vamos a poder frenar. Entonces, nosotros, o yo por lo menos considero que la pelea la tenemos que dar y tenemos que tratar de organizarnos desde ahora, que estamos en vacaciones, que estamos en receso, que todavía las actividades no comenzaron, para lo que se viene. Y esto va a requerir indudablemente debates, va a requerir hablar con la población en su conjunto, va a requerir hablar con los padres de los estudiantes, hablar con los estudiantes, hablar con los no docentes, que también son trabajadores universitarios, con los docentes y preparar lo que se viene, que va a ser, y que esperemos que sea una lucha contundente para poder llegar a obtener nuestros reclamos y para poder seguir defendiendo la universidad pública. Gracias por venir, Anaí. Gracias, Anaí.